¿Por qué la historia boliviana ocultó las victorias y glorias de su ejército? Jorge Abastoflor Frey, historiador boliviano. En nuestros libros de historia como derrota. Sí. En el Acre hubieron 2 campañas militares y las 2 campañas militares resultaron en victoria boliviana. La primera campaña, el ejército boliviano termina la campaña de forma invicta, sin haber perdido ni una sola batalla. Y sin embargo ha pasado en nuestros libros de historia como una derrota, lo cual es tremendamente incomprensible si no vemos qué es lo que ha pasado políticamente en aquella época. Entonces eso quisiera remarcar, por eso es que ese es el primer evento que yo califico como empate. Y el otro es la Guerra del Chaco, que en todas partes de Sudamérica, en los libros de historia, se sabe que los negociadores se reunieron bajo una premisa, y la premisa era que se iba a negociar una paz sin vencedores ni vencidos. Todos lo saben, menos las bolivianas y los bolivianos. Claro. Y lo que hemos hecho es convertirlo en una derrota catastrófica además, y en una derrota que ocasionó una revolución nacional, ¿no? Entonces, ¿y eso no se debe en parte por esa pretensión territorial que teníamos y por el mapa ese que acabamos de hacer referencia? Por supuesto, pero también tenemos que contrastar con la pretensión territorial del Paraguay. El Paraguay quería un territorio que llegaba hasta el departamento del Beni. Entonces, contrastaremos lo que nosotros queríamos, que era llegar hasta Asunción, hasta su capital, ¿no? Lo cual es tremendamente irreal, como también la pretensión paraguaya de querer llegar hasta el Beni. Claro. Entonces, ambas pretensiones son irreales, no corresponden a la realidad, pero además, obviamente, en definitiva, nos llevaron a la guerra. Y usted en general, cuando ha conversado con excombatientes, ¿qué sentía? ¿Ellos se sentían ganadores o derrotados, los excombatientes? Mira, la mayoría de los excombatientes fue a la guerra simplemente porque tenía que ir, ¿no? Hay algunos excombatientes que sí se han preocupado por analizar, buscar la verdad, el por qué estaban peleando. Muchos de ellos se sentían derrotados, pero aquellos que analicen así a profundidad, como lo hace Jorge, no, dicen, no, el objetivo militar era otro. Cuando se habla de una guerra, existe un objetivo que el Estado persigue con ese conflicto. Y si no lo consiguió el otro país, pues hemos ganado la guerra. Es por demás interesante lo que menciona Jorge acá con su tesis. Es incomprensible lo que hace el Estado boliviano respecto a su historia. Porque más allá de lo que percibían los excombatientes, creo que nosotros somos los que los veíamos a ellos como perdedores. Así es. ¿Usted cree, Jorge? Así es. Porque ellos cuando salieron de la guerra, en realidad, cuando vemos las crónicas o lo que hablaban en aquella época, ellos no se sentían perdedores. Ha sido el Estado boliviano el que los ha hecho sentirse perdedores después. Y hemos tenido mucho la culpa a las ciudadanas y los ciudadanos bolivianos porque los hemos visto así, los hemos tratado mal. Eso es muy injusto, ¿no? Sí, me acuerdo cuando yo era niño, tenían que entrar los excombatientes al transporte público sin pagar. Era un derecho que que el Estado boliviano les había dado, pero los transportistas los trataban muy mal y les cobraban y además les decían perdedores y de todo. Bueno. Hemos tenido culpa también la ciudadanía en eso. Y aquí viene la pregunta de rigor. A ver, ¿por qué? Y les voy a ser sincero. Estoy pensando en temas políticos, ¿no? Lo que siempre pasa, ¿no? O sea, me toca a mí, estoy en el poder y todo lo que ha hecho el anterior no sirve, está mal y lo tengo que destrozar. Un poco hasta el día de hoy yo siento eso, ¿no? Y muy superficialmente porque no conozco el tema a profundidad, pero le transmito la consulta, porque la consulta es rigor, con eso vamos a concluir. ¿Por qué estas distorsiones? Precisamente, tiene que ver con el cambio de élites políticas. No hemos desarrollado en Bolivia un sistema de circulación de las élites que funcione naturalmente, que funcione normalmente. Siempre la circulación de las élites en Bolivia se ha dado de forma conflictiva. Y lo que ha pasado, por ejemplo, para que la Guerra del Pacífico sea el trauma que es ahora, es que los liberales les han endilgado esa derrota, pero una derrota catastrófica más grande de lo que se podía percibir en aquel momento. ¿Para qué? Para destruir a los conservadores y alejarlos del poder. Ahora, los liberales experimentaron exactamente lo mismo de parte de los republicanos. Los republicanos les acusaron de haber perdido la guerra del Acre, a pesar de que las 2 campañas militares fueron un éxito y de que al final esto se resolvió con un intercambio de territorios con el Brasil. Les endilgaron una derrota del Acre que no existía en los papeles hasta ese momento. ¿Para qué? Para hacerse del poder y defenestrar a los liberales. Pero luego vinieron los nacionalistas revolucionarios y le hicieron exactamente lo mismo
a los republicanos y les dijeron: ustedes han perdido la guerra del Chaco, a pesar de que los embajadores se reunieron sobre la premisa de sin vencedores ni vencidos, que eso es un empate, ¿no? Claro. Y les dijeron que era una derrota catastrófica, y que la élite, y que la rosca minera, etcétera, y de repente algo que debía ser considerado en los libros de historia como un empate pasó a ser una derrota catastrófica. ¿Para qué? Para dar lugar a una explicación muy agarrada de los pelos, que es la justificación de la existencia de la revolución de 1952. ¿Por qué? Porque lo que dicen nuestros libros de historia, pero además varios textos en ciencias sociales, es que hubo tanto resentimiento, hubo tanto conflicto, hubo tanta negatividad en la guerra del Chaco, que las personas salieron tremendamente descontentas y ocasionaron la revolución del 52. Esa es la explicación, lo cual hasta matemáticamente es imposible, porque la guerra del Chaco comenzó en 1932 y la revolución del 52, bueno, en 1952. Hay 20 años de distancia. Claro. El soldado de la guerra del Chaco tenía 36, 37, 38 años cuando comenzó la revolución del 52. No puede ser el revolucionario del 52, pero esa fue la forma en la que explicaron cómo la derrota del Chaco ocasiona la revolución del 52. Claro. Y eso, que es un planteamiento ideológico, al final suplantó la historia real, la historia verdadera. Tantas cosas que se pueden decir sobre el Chaco, ¿no? Realmente interesante.